Para todas estas nuevas generaciones de traders, y sea un chaval que se haya comprado su Pepe Coin, ¿qué les diríais? Vosotros 7 años en el mercado. El consejo más importante que le puedo dar a alguien operando es parciales. Si tienes la duda de vender o no, vende una pequeña parte y siempre te quedará una parte más para tomar la decisión más adelante. Y si no soy un trader, o sea, si no quiero ser trader, solo entro en el mercado o me dejo llevar por el FOMO o me ha dicho mi primo que tiene no sé cuántos bitcoins, ¿cómo desarrollo resiliencia cognitiva para no sucumbir al FOMO y entrar a comprar cuando ya está el bitcoin en 100.000 y perder una pasta? Primero, entender que las inversiones son extrínsecamente dedicadas a la pérdida. O sea, sabemos que si entramos en el mundo de las inversiones, vamos a perder. Para mí, las inversiones que es una hermosa herramienta para analizarte cómo te relacionas. Entonces, en toda esta psicología, ¿no? El inversor responsable, el que se hace cargo, el inversor que deja en manos de terceros, ¿qué diferencias ves tú fundamentales entre estos dos? El cerebro no está acostumbrado a la incertidumbre, no le gusta la incertidumbre. Y eso confunde al cerebro y entonces te lleva a tomar malas decisiones. Si bien es cierto que Mika al final lo que va a hacer es que de cara al usuario va a crear ese proteccionismo, ¿no?, al que estamos acostumbrados en el tradicional, al final la balanza, ¿no?, que siempre hablamos, el equilibrio. ¿Hasta qué punto es por protección al usuario? ¿Hasta qué punto es por saber qué está haciendo el usuario, ¿no? Eso por un lado. Os damos la bienvenida a este nuevo capítulo del Oráculo de Modo Cripto, un podcast donde intentamos tender puentes entre lo que es el ecosistema tradicional financiero y las oportunidades que nos brinda la blockchain y la Web3. En el día de hoy vamos a hablar de lo que son las inversiones y la mentalidad, cómo afecta, y también abordaremos un poco cómo Mika nos regula o nos ayuda bajo ese proteccionismo a esta mentalidad del inversor. Soy Sandra Adrián, CEO de Modo Cripto, y como siempre tengo conmigo a Noemí Hansana, y aquí estamos para abordar estos, bueno, no son tanto desafíos, en realidad este marco que la nueva normativa que ha entrado en vigor el 1 de enero en España, pues bueno, da o no da seguridad al inversor de nuestro sector, pero desde luego lo que sí que vamos a intentar preguntarles a los expertos que tenemos hoy con nosotros es si proporciona seguridad tal vez a estos inversores más tradicionales, ¿no? Que sí que se atrevan finalmente a entrar. Bueno, vamos a presentar a quienes nos acompañan. Tenemos a Estefanía Papayani. Bienvenida, Estefanía. Es experta en neurociencia y nos hablará de cómo la mente del inversor puede ser su mayor aliado o su peor enemigo, y de cómo puede reprogramar para ser inversores más sostenibles. También tenemos a Iván Calo, consultor senior y Web3 de Modo Cripto, quien tengo el placer de tener en mi equipo, y que nos explicará qué aporta Mika desde un punto de vista normativo y práctico. Y aquí también añado, Noemí, que desde el punto de vista inversor también nos puede explicar un poco cómo se siente a nivel mental, ¿no?, cuando tienes que decidir o no, ya que es de los primeros que empezó a invertir en este ecosistema. Correcto. Gracias por estar con nosotros. En nuestro ecosistema. Muchas gracias. Bueno, pues Iván, entonces vamos a empezar contigo, ya que Sandra nos lo ha dejado así, nos lo ha puesto. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito, para quienes no estén al tanto, qué es Mika, ¿no? Está la Market in Crypto Assets, que es la directiva, creo que es una directiva europea que ha entrado en vigor el 1 de enero, en vigor pleno. ¿Qué es, qué implica y qué se va a poder hacer, que no se hacía antes ahora con Mika? Correcto. Es realmente Market in Crypto Assets, tal y como lo has dicho bien. Se aprobó en 2023 y la primera parte se aprobó el 30 de junio de este mismo año, de 2024, en donde simplemente regulaba cómo categorizar debidamente cada token, si es utility o security, y pues ciertos entornos, como por ejemplo pues qué tiene que tener un white paper, cómo se debe de lanzar una ICO dentro de este entorno de Markets in Crypto Assets. Y la segunda parte entra el día 30 de diciembre, que ya busca más regular y encarrilar correctamente a los proveedores de servicios de criptomonedas para que tengan pues un entorno más o menos regulado o controlado, que puedan desarrollar su modelo de negocio ahí. Entonces aquí tenemos una doble vertiente, ¿no? ¿Qué significa la normativa, el marco jurídico para el inversor? ¿Y qué significa el marco jurídico desde el punto de vista más
empresarial? ¿Qué diferencias podemos ver ahí? Realmente es un poco arma de doble filo, pero yo creo que aún así tira más para algo bueno dentro del sistema. Claro, venimos de un entorno totalmente descontrolado y caótico en donde no sabíamos absolutamente nada a quién pedirle explicaciones, cómo podemos realmente sentirnos seguros de un entorno así de caos. Y para el inversor, pues podríamos definir dos tipos de perfiles, ¿no? Uno que ya es un inversor nativo de cripto, que se siente más familiarizado con el anonimato, con la democratización, y eso a él le parece afilado, esta regulación. Más que nada porque, por ejemplo, los exchanges centralizados sí que están intentando implementar pues, nuevas normativas como la Travel Rule, que viene acompañada de MiCA, en donde exige un cierto control o un reporte más exhaustivo a la persona que está operando en la plataforma, y eso a alguien nativo de cripto le parece un poco afilado, ¿no? Pues no quiere ceder tanta información, no quiere sentirse tan controlado. Pero sin embargo, por el lado del tradicional, un cliente nuevo cuando entra, si está más familiarizado con el mundo bancarizado, se siente mucho más cómodo invirtiendo y diciendo, bueno, pues si me controlan o me siguen lo que hago, o me piden, por ejemplo, que dé un listado de todas las billeteras que tengo, no me molesta viniendo del mundo tradicional, donde ya me siento controlado. Y para el empresario yo creo que es realmente el mejor momento para emprender, porque es cuando puedes notar un apoyo de otras organizaciones, de otros órganos reguladores, y sobre todo es como una nueva temporada dentro de este mercado de criptomonedas, sobre todo porque de alguna forma, ¿cómo explicarlo? La seguridad jurídica que nos aporta. Sí, bueno, es que es mejor explicarlo de la forma, si tú lo ves desde el punto de vista del empresario, en la Web 2, normalmente en donde está todo el valor del ecosistema y el dinero y la liquidez, es en las aplicaciones y en los modelos de negocio, pues Amazon, Google, tal. En cambio, en Web 3, todo el valor y la liquidez se centra en los protocolos de las criptomonedas en sí. Y si tú eres un empresario que está intentando entrar en el mundo y obtener, pues dar un modelo de negocio, proponer algo y que tenga un market fit, que las personas que estén en el entorno digan, hey, me interesa eso y que encima estés protegido, tienes un potencial enorme de captar todo ese valor que tiene el ecosistema en los protocolos, en las blockchains, a tu modelo de negocio. Y es como una nueva línea de meta, ¿no? Es como una nueva temporada en donde si tú realmente te adaptas y te consolidas en esta temporada, puedes captar mucho valor de los protocolos descentralizados. Yo aquí, Noemí, permíteme que también te añada, pero esto es cosa de lo que no se puede decir políticamente correcto, ¿no? Si bien es cierto que MiCA al final lo que va a hacer es que de cara al usuario va a crear ese proteccionismo, ¿no?, al que estamos acostumbrados en el tradicional, que obviamente siempre nos lo pintan que es proteccionismo, pero también está un poquito intervencionismo, ¿no?, en que la gente, esa democratización de las finanzas no sea tan democratizada o no sea tan libre, ¿no? O sea, al final la balanza, ¿no?, que siempre hablamos, el equilibrio. ¿Hasta qué punto es por protección al usuario? ¿Hasta qué punto es por saber qué está haciendo el usuario, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por el otro lado, desde la parte más empresa o desde la parte más corporación, tú y yo sabemos que las grandes entidades llevan 4 o 5 años trabajando en criptoassets o más, ¿verdad? Pero de cara al público nunca lo han hecho. Al contrario, se sabían los sandbox, por ejemplo, todo lo que eran entorno de pruebas hasta ahora. Lo hacíamos todo en y las entornos de cripto pruebas. era como que no, desde el punto de vista de banco, y eran una parte como del macromarketing que todos conocemos, ¿no?, de los grandes pilares, que precisamente iban como un poco en contra, ¿no?, de comprar cripto tal. Pero al final, ¿por qué era? Porque esto es como ha pasado con los taxistas y Uber, ¿no? O sea, al final cuando entraron los exchanges, lo que hacían es quitarle mercado a los bancos. Claro. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Han metido una regulación que están equiparando esos exchanges y esa parte descentralizada, no, porque MiCA no puede regular la parte descentralizada, pero la que se quiere centralizar, ¿no?, la que quiere estar realmente... En realidad lo que tenemos es que es una normativa que ofrece seguridad jurídica a las grandes empresas, a las empresas y a la banca. Sí, pero no solo eso. Para poder ofrecer estos activos a sus usuarios, al Sí, pero retail. el tema no es solo la seguridad. O sea, yo voy más allá, porque como a lo mejor Iván ya luego nos explicará, te piden unos requisitos que hasta ahora, como no se pedían, tú, cualquiera, podía entrar dentro de este mercado a comerciar. Ahora no se puede. O sea, ahora lo que han hecho es, te estoy pidiendo lo mismo que al tradicional y un punto más. ¿Para qué? Para que realmente los de siempre sean los que puedan entrar dentro del mercado libremente. Y se están quitando a gente que a lo mejor hasta ahora estaba funcionando perfectamente,
pero como son pequeños, no pueden llegar a los capitales mínimos que les piden. Por ejemplo, el capital social mínimo que te piden depende de la licencia que pidas, ¿no? Entonces, mucho peer-to-peer que lo hacían legalmente y de forma correcta, se lo están cargando y lo están tirando a un lado, ¿no? Entonces, por eso te digo que por un lado están limpiando, entonces, ¿hasta qué punto están limpiando y dejando a las grandes corporaciones o están utilizando ese mensaje como proteccionismo y seguridad jurídica, ¿no? O sea, es un poco el... Sí, pero en cualquier caso, para la mentalidad del inversor tradicional, ¿no? Tenemos este perfil del inversor medio, tradicional, aversión al riesgo total, temas que hablaremos también con Estefanía, y al final yo hago lo que me dice mi asesor del banco. Yo me voy a la entidad que sea, conozco 31 millones de clientes bancarios solo entre Caixa, Banco Santander y BBVA, 31 millones de personas que se van a sentar allí con su asesor y después de Mica su asesor le va a poder decir, pues puedes invertir igual que haces con otro tipo de productos financieros, también puedes invertir ahora cripto con nosotros, ¿no? Pero la pregunta en realidad es si todo esto nos estamos nosotros aquí haciendo unas historias mentales y realmente la persona de la calle, este inversor, ¿el marco jurídico le aporta o no seguridad, Estefanía? Me gustaría nombrar algo que dijo él, que es en cuanto a la parte del inversor, el que se sienta cómodo con ese contexto. Creo que volvemos a caer siempre a lo mismo, ¿no? Es, ¿entrego la responsabilidad sobre mi inversión o asumo la responsabilidad sobre la inversión? Entonces, ¿entrego el control a las entidades con las cuales estoy acostumbrado y me siento cómodo o tomo el control sobre ellas? Creo que son como los dos polos que se barajan en este punto, por lo que habías comentado y retomando eso, ¿no? Entonces, creo que está ahí el punto, ¿no? En decidir si realmente, porque cuando decidís tomar el control implica que, valga la redundancia, te impliques, ¿no? Que estudies, que analices, que aprendas a hacer los movimientos. Yo me acuerdo cuando empecé con el mundo de las cripto y con las inversiones, claro, me tuve que hacer prácticamente un diccionario de lo que estaba hablando porque no entendía ni sota. Entonces, creo que es eso, implica una responsabilidad propia en entender, comprender, investigar, estudiar para poder operar con seguridad. O la posición cómoda, sigo con la banca tradicional, entrego mi responsabilidad y el control a otro y de última quejo, pero creo que a nivel de análisis de pensamiento, de comportamiento, creo que la disyuntiva sigue siendo exactamente la misma que en cualquier otra área de nuestra vida, ¿eh? O me lo llevan o me hago responsable. Entonces, en toda esta psicología, ¿no? El inversor responsable, el que se hace cargo, el inversor que deja en manos de terceros, son dos tipos totales, ¿no? de mentalidad inversora. ¿Qué diferencias ves tú fundamentales entre estos dos? Puntualmente, si tuviera que decirte una u otra, me analizaría el estado de inteligencia emocional, diría yo, puntualmente, y después el propósito. Creo que son como los dos puntos que en cualquier inversor, o al menos yo que analizo empresarios e inversores, es lo que miro. Porque eso va a hacer que esa inversión tenga una intención detrás. Si yo marco un objetivo es como que pongo una coordenada del GPS y sé hacia dónde voy. Eso me permite generar una estrategia y adherirme a esa estrategia. Entonces no estoy sometido a los cambios del mercado o sometido a los cambios de regulación ante cualquier situación o al típico FOMO que hablamos, ¿no? Sino que ante cualquier situación digo, esto me acerca o me aleja de mi propósito. Y el segundo punto, el de la inteligencia emocional, no por eso segundo punto menos crítico, es esa capacidad de adaptarte en el sistema a no permitir que las emociones te dominen, sino vos estar controlando esas emociones. El sistema inversor tiene un vacío racional, o sea, el contexto de inversión tiene un vacío racional muy grande. ¿Qué significa esto? Que hay mucha incertidumbre y cada vez más incertidumbre con la vorágine del tiempo. El cerebro no está acostumbrado a la incertidumbre, no le gusta la incertidumbre. Entonces se llena de pensamientos, muchas veces negativos, y eso confunde al cerebro y entonces te lleva a tomar malas decisiones. Y además se apalanca de emociones que para mí son como los dos polos dentro del mundo de las inversiones, que son el miedo y la codicia. Por un lado el miedo a... De hecho, hay etapa C, en las cripto tenemos el índice de miedo y codicia. Claro. Es uno de los índices más importantes. Tal cual. Entonces, estas dos emociones, ¿a qué te llevan? A tomar decisiones erradas. El miedo por esto del mercado, si el mercado cae, ¿qué vendo? ¿Qué hago staking? ¿Qué hago? ¿No? Y decido mal. Y la codicia es esa sobreconfianza sobre... tengo una muy buena racha, va a ir todo bien, le voy a dar para adelante y brum. Entonces,
creo que va alineado a eso, a nivel neurociencia aplicada a las inversiones, que me fascinan. Es decir, y esto no sé si Iván, tú como trader lo corroboras, quien quiere invertir ya sea en criptos o cualquier otro mercado, lo primero que tiene que hacer es fijarse un objetivo, trazar un plan y mantenerse fiel al plan, ¿no? Que es la tercera, es como la trinidad, la santa trinidad del inversor. Objetivo, plan y mantente fiel al plan. Iván, ¿esto es así o te dejas lugar para la improvisación? Hay lugar para la improvisación, pero en momentos muy concretos. Realmente es muy importante lo que ha dicho Estefanía, de que hay que tener una metódica, una estrategia y un plan, y sobre todo darle continuidad y reflexión a ello. No hasta con, vale, me defino un objetivo y ya llegaré, sino pues tienes que obviamente hacerte una retroinspección, ver qué he hecho, y yo sinceramente recomiendo acompañarlo de la gestión de riesgo, porque es lo que se fundamenta, podríamos decir, en el trading. Y lo que te ayuda a controlar esas emociones y esos estímulos externos que recibes por todos lados. Cuando tienes pues un cierto plan y sabes exactamente qué tienes que hacer cuando tienes 10 pérdidas consecutivas, qué tienes que hacer cuando tienes mucho beneficio, pues a lo mejor cerrar un parcial, qué tienes que hacer cuando estás en pérdidas. Si vas analizando cada entorno que has vivido, lo vas documentando y vas haciéndote un diario de trading, ahí es cuando puedes empezar a ver un poco de estadísticas. Si sabes que a lo mejor operando un escenario de trading en específico, pues a lo mejor la ruptura de una estructura o lo que sea, de cada 10 veces que lo has operado, 6 has salido ganando. En ciertos momentos de tu cartera, que bueno, no me voy a meter dentro de los tecnicismos, pero hay una cosa que se llama breakdown, no. ¿Qué ocurre? Ahora no me acuerdo. Bueno, es exactamente cuando tú, por ejemplo, pues empiezas una cartera con $100 y al cabo de un cierto tiempo esa cartera te baja a $60. Volver a tu punto de partida es relativamente más difícil. Pues obviamente si tienes otra pérdida y bajas a $50, tienes que como que el esfuerzo de tu dinero tiene que ser el 100%. Tienes que duplicar de lo que estás teniendo para llegar otra vez a tu punto de partida. Entonces, el drawdown se llama este concepto. Ahora justamente me había acordado. A medida que el drawdown va bajando, la dificultad para volver al punto de partida es más difícil. Cuando estás en situaciones en donde el drawdown es muy bajito, vete a escenarios en donde estadísticamente has sido más favorable y no vayas a algo más arriesgado, porque te va a bajar más el drawdown y va a subirte la dificultad ya no el doble, sino el triple o mucho más. Y cuando estás en un strike así perdedor, es muy tentador no mantenerte fiel al plan. ¿Cómo se maneja entonces? Porque se habla de la psicología del inversor y es tan importante controlarla cuando tienes una racha ganadora para no volverte codicioso, pero sobre todo la fortaleza mental, ¿no? Trabajar esa fortaleza cuando estás en una racha de pérdidas. ¿Cómo lo hacemos, Estefanía? A mí más que fortaleza mental le diría resiliencia cognitiva, como para poner un nombre. ¿Qué significa esto? Es también, él nombró algo muy importante y que tanto en el trading, en las inversiones, como en cualquier área de la vida es muy importante hacer, que es llevar un registro. Porque eso te permite, como hablando de el famoso track record de cualquier fondo, ¿no? El de performance. Cualquier cosa que sea, cuando vos querés cambiar algo, es importante poder observar ese algo para poder cambiarlo. Yo no, como hablábamos la otra vez, yo no podría cambiar lo que no puedo ver. Entonces, tengo que hacer tangible eso. Y ese diario te permite también analizar qué emociones, porque yo creo que, mi humilde opinión, que el trader compite con su mente constantemente, en todos los sentidos y en todas las áreas. O sea que no es él contra otro trader, sino él consigo mismo y su rentabilidad. Entonces, llevar ese registro te permite analizar qué emociones me generan ciertas áreas. Entonces, eso hace visible, es decir, este tipo de situaciones a mí me generan miedo, este tipo de situaciones a mí me generan ansiedad o me generan. Entonces, el poder analizar eso te permite generar esa estrategia que él tanto nombra y que tan claramente nos los dejó. Pero, ¿qué es importante? Si yo me adhiero a una estrategia, y no me refiero a hacer esto, sino, pero como en medicina, por ejemplo, tenemos protocolos de operación. Cuando hay un infarto, sabemos cómo operar bajo un protocolo. ¿Por qué? Porque el cerebro gasta menos energía en tomar decisiones y gasta toda esa energía en hacer. Entonces, si yo gasto menos energía en tomar una decisión, o como madres, cuando tenemos el plan del menú semanal, ya sabemos lo que tenemos que hacer y no tenemos que ni gastar tiempo en pensar qué vamos a cocinar. Porque, bueno, en mi casa cocina de marido, pero eso te ahorra energía y entonces la energía la ocupas en hacer con precisión y con conciencia. Entonces creo que ahí está la clave, en entenderte a vos mismo y qué te va a generar para no tomar decisiones erradas.
Aquí yo quería comentar una cosa, Noemí, y es que si bien es cierto, ellos están hablando de lo que es la mente inversor, ¿no? Es el tema de hoy, sí que es cierto que nosotros nos estamos encontrando en modo cripto, que ahora hay muchas empresas tradicionales que están queriendo entrar a invertir en el mundo cripto, ¿vale? Entonces, inicialmente, digamos que nuestro servicio obviamente nunca pasa como disclaimer inicial por asesoramiento financiero, etcétera, ¿vale? Porque no podemos ofrecerlo. Pero sí que es cierto que siempre les obligamos, pongo comillas, es recomendar, pero si no, digamos que no continuamos así con ellos, a hacer una primera sesión de formación donde, como es totalmente diferente del mundo tradicional, les explicamos qué es un exchange, qué es un custodio, lo que decía Estefanía, qué es ser yo el que decide sobre mi inversión o el que lo custodia, que ya hablaremos también en otro episodio, o qué es dejar todo sobre un tercero, ¿no? Que es a lo que estamos acostumbrados. Porque ahora hay mucho inversor que está entrando dentro de este ecosistema, que es el que está acostumbrado simple y llanamente a ir al banco y que me lo haga otro. Claro. Pero que tienen las ganas y el poder adquisitivo, porque su tesorería se lo está permitiendo, sobre todo a nivel de empresa, de querer entrar. Entonces, como es un mundo totalmente diferente, hemos de primero formarnos en esta forma de entrar, ¿no? De decir, lo custodio yo, lo custodia un tercero, ¿qué portafolio hago? ¿Voy a ser conservador dentro del mundo cripto? Bueno, es que estás sacando a colación un nuevo concepto que es la educación financiera. Sí. O sea, vamos a ver, estamos en un país donde la carencia de educación financiera es endémica. Pues ahora, al pasar al mundo cripto, nos la encontramos Claro, y todavía mucho más. La vemos amplificada. Correcto. Ahora no tenemos educación financiera, ya no sabemos qué son las inversiones tradicionales, añádele toda la capa de tecnología y de estudio extra que implica el entorno. Entonces, cripto. aquí lo que hacemos es darle como a nivel formativo como un poco los mínimos que creemos que deben conocer para ellos tomar decisiones de qué camino cojo, si cojo el que yo quiero o no, y luego cuando quieren entrar, no quiero meter 100.000, quiero meter 1 millón. Vale, primero saber si lo custodias tú, qué parte, qué no, pros y contras de tal, pero luego cómo entramos, ¿no? Entonces esto con Iván lo vemos, ¿no? Lo meto de golpe a un DCA, me ciño al plan, es decir, siempre les aconsejamos hacer una estrategia y seguirla. Igual que tanto de entrada como de salida. Si tú llegas a recuperar tanto, pues el tanto del 2020, ¿sabes? 60, lo que sea, pero tener una estrategia y ceñirse a ella. Nunca vas a ganar todo lo que querías y vas a intentar perder, es decir, lo menos posible. Es decir, al final nunca vamos a estar súper contentos con la posición, porque yo me voy a salir cuando está justo arriba, pero el de al lado ha ganado más que yo. Ya, pero es que si no, si te hubieras esperado, al siguiente lo ha perdido todo. Es decir, también es un poco, Bueno, ¿no? claro, dónde entrar y salir, cuándo entrar y salir del mercado es como el santo grial. O sea, realmente ahí es donde está la habilidad. Y nunca del estamos trader. como a lo mejor 100% satisfechos. Pero la cantidad de tiempo y de experimentación y sobre todo de tener un track record que te lleva a saber cuándo entrar y cuándo salir es justamente de lo que estábamos hablando, Iván. Pero claro, esto en traders experimentados, no sé cuánto tiempo llevas tú. Tradeando 7 Sí. años aproximadamente. 7 años, claro. Y tú en 7 años, a día de hoy, te puedes considerar ya no eres, bueno, eres un trader experimentado. Pero claro, tenemos gente que entra en nuestro ecosistema, a lo mejor son chavales de 14, 15 años, que les tienes que pedir que hagan todo esto. Que con una capa de gamificación extra que tiene jugar, ¿no? a comprar y vender criptos, que también lo tienen otros mercados, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el Forex, del que yo vengo, también tienes mucho de casino. Ya no hablemos de las opciones, de los CFDs, bueno, que ya ni se pueden casi operar. Entonces, claro, para todas estas nuevas generaciones de traders, es como muchísimo pedírselo todo a la vez. ¿Alguna ABC de dónde empezar? Si me vais a decir, sí, ya lo sé. Formación, estrategia, no sé qué. Vale, muy bien. Un niño de 14 años no va a hacer todo esto. Vamos a darle un consejo práctico que realmente les sirva a quien nos esté viendo y sea un chaval que se haya comprado su Pepe Coin, porque es lo que compran los chavales. Vamos a tocar un poquito de pies para ellos. ¿Qué les diríais? Vosotros 7 años en el mercado, todo el tema de fortaleza, bueno, como lo has dicho, resiliencia cognitiva del trader, pero vamos a llevarlo a alguien de 14, 16 años. El consejo más importante que le puedo dar a alguien operando es parciales, tanto las entradas como las salidas, siempre con una parte parcial de lo que quieras invertir en total. En la entrada, pues obviamente promedias el precio de entrada, aunque vaya por FIFO, al final acabas promediándolo. Y en las salidas también, si tienes la duda de vender o no, vende una pequeña parte y siempre te quedará una parte más para tomar la decisión más adelante. Y además de que siempre intentar seguir la tendencia del mercado. Si operas contra el mercado, obviamente hay más probabilidad de rentabilidad,
No, perdón, hay más rango de rentabilidad, pero menos probabilidad de ganar, porque estás operando en contra de algo mucho más grande que tú. Entonces, si operas a favor del mercado, vas cerrando posiciones parciales y si encima, pues por ejemplo, el mercado hace un máximo, un mínimo, otro máximo más alto que el anterior, otro mínimo más alto que el anterior, intenta cerrar un parcial y la cantidad que te quede, al menos déjala en el último mínimo y así, si el precio por cualquier cosa se desploma, acabarás con ganancias o al menos en break-even y no saldrás perdiendo. Eso es fundamental. Y si no soy un trader, o sea, si no quiero ser trader, solo entro en el mercado o me dejo llevar por el FOMO o me ha dicho mi primo que tiene no sé cuántos bitcoins, ¿cómo desarrollo resiliencia cognitiva para no sucumbir al FOMO y entrar a comprar cuando ya está el bitcoin en 100.000 y perder una pasta? Básicamente, ¿cómo lo hago esto, Estefanía? A ver, creo que hay varios puntos. Primero, entender que las inversiones son extrínsecamente dedicadas a la pérdida. O sea, sabemos que si entramos en el mundo de las inversiones, vamos a perder. 95% de los inversores noveles lo pierde todo el primer año. Por eso, partir de esa base de no pasa nada, ya está. O sea, es que es inseparable de la inversión. Eso creo que es punto uno. Segundo, el conocer. Creo que el conocimiento es poder. Entonces, estudiar, investigar, vuelvo a decir, relacionarse, estudiar, la formación. es clave eso. Y segundo, no creo que esto, y vuelvo a repetir, porque es que para mí las inversiones son una herramienta, lo hemos hablado varias veces con Sandra, que es una hermosa herramienta para analizarte cómo te relacionás y poder volver, lo que hablábamos la otra vez, consciente a algo subconsciente, ¿no? Entonces, el poder analizarte a vos en ese contexto, si el objetivo justamente de las inversiones es el crecimiento, qué mejor que vaya acompañado no solo de crecimiento financiero, sino también de crecimiento personal. Entonces, analizarte en esas áreas me parece súper importante. Pero bueno, puntualmente eso, conocer, estudiar, tener pausas. Hay algo que veo que la presión social lleva a tomar decisiones rápidas, ¿no? Es que ese FOMO de me estoy perdiendo esta oportunidad, el mercado va a seguir y las oportunidades van a seguir apareciendo. Si pensamos de la escasez, de que es la última oportunidad, es que me voy a subir a todas. En cambio, si pienso en la abundancia, en pensamiento abundante, van a llegar muchas oportunidades. ¿Cuál es mi momento? ¿Me acerca o me aleja de mi objetivo? Si no tengo propósito, no. Entonces, resumido, estudiar, tener un propósito, un porqué, un para qué y analizarte a uno mismo. Insisto, la inteligencia emocional es clave para mí. Sí, luego voy a introducir otro concepto a lo que tú dices, que me gustaría hablar de la soledad del trader y cómo lidiar con ella y por qué funcionan tanto a veces pues, los foros, las comunidades, Reddit, porque el trader está muy solo y cuando tienes una racha perdedora y estás muy solo, es muy difícil seguir el plan. No sé qué querías decir. Sí, no, yo quería comentar porque obviamente a nosotros nos viene mucho tipo de inversor, ¿no? Pero sí que es cierto que los que tienen trazado un plan, es decir, los que han hecho este trabajo, y te voy a poner, nada, el ejemplo de un cliente que su única y exclusivamente fue en 2022. No, en 2021 compró, porque vino en campaña, o sea, campaña de renta del 21 que la hacemos en el 22. Invirtió todo en un único proyecto. Todo. ¿Por qué? Porque dijo, yo no creo en las cripto, pero en este proyecto sí, porque al final es como invertir en acciones, ¿verdad? Y entonces lo que hizo él fue empaparse de ese proyecto, creyó en ese proyecto y se puso unos límites y un objetivo. Lo que hizo fue entrar, comprar y cuando ese proyecto se multiplicó, pues de 10.000 euros hizo 130.000. ¿Es lo habitual? No. Pero él lo que tenía era un plan. Cuando llegó a esos 130, lo sacó fuera. Fue suficientemente fuerte como para decir, vale, y no ahora volvió al mundo cripto. Y no cayó en la tentación de No. decir, ¿y si sube a 140? ¿Y si multiplico por, ¿no? El por 5? ¿Y si llegó al por 10? Que ahí La es donde... ambición, lo que planteábamos, el miedo y ambición, las dos puntas. Tener una Entonces, estrategia te yo aleja creo de que a nivel psicológico lo tenía muy bien planteado y mira que sus amigos decían, es que claro, me tratan de loco porque me la estoy jugando todo a uno y algo que no es conocido, pero él había hecho sus deberes. Entonces, también yo creo que si tú pierdes el dinero, ¿vale? Supongamos que en lugar de salirle bien, lo hubiese perdido. Pero él ha hecho un estudio, él se ha empapado, él ha creído en sí. Al final, no es lo mismo que el vecino venga y te diga, invierte en esto y lo perderlo todo. Claro, si lo fácil siempre es, no, la culpa es del vecino, no, la culpa es tuya, por en lugar de haber investigado, ¿no? Entonces, de esta forma al menos dices, vale, bueno, yo estoy equivocado, de mis errores aprendo, pero lo he hecho porque tengo un argumento y unos fundamentos, no lo he hecho porque me la juego a la brava, ¿no? A expensas, ¿no? Igualmente,
de que todos sabemos la volatilidad de este mercado. Hace el disclaimer, por si acaso. Esto no son consejos de inversión. Por favor, nada de lo que se diga aquí se puede interpretar como un consejo de inversión. Señores de la CNMV, hemos cumplido. Porque esto va a llegar a más de 100.000 visualizaciones y no queremos hacer publicidad ni nada. Oye, de todas formas, en esto que comentabas tú, volvemos al tema de la que enunciábamos, ¿no? La soledad. Todo el mundo me decía que estaba loco. Todo el mundo decía que estaba loco. Claro, ¿cómo lidiamos con la soledad? Está claro que hay muchísimas comunidades, ¿no? de traders, me voy ahí a los foros, comparto, no sé si tú, Iván, participas en estas comunidades, me gustaría verlo, tanto desde el que está ahí, de me he sentido solo, lo he perdido todo, estoy ahí hundido en la miseria, ¿qué hago? Y tú, ¿cómo puede hacerlo el trader para no estar tan solo y que no le tomen como un loco? ¿Quién? ¿Empezamos? Empezamos Vale, Iván, sí, con Iván, va, que no no vamos a dar lo tuyo. el que se ha sentido una vez solo. Análisis clínico, Iván. ¿Alguna vez se ha sentido solo ante el mercado? Sí, como ya hemos dicho por aquí, ser trader es como jugar al ajedrez contra ti mismo y es realmente complicado según qué situaciones, sobre todo cuando tu cabeza te lleva al límite y está todo el rato contradiciéndote. Y es muy importante llevar este diario que habíamos comentado, porque si tú lo llevas y hoy analizas algo, mañana tu cabeza te está manipulando, vuelves a tu diario y has dicho, oye, veo A, pero ahora veo B, plantéate por qué ahora ves B y no estás volviendo a ver la A que viste ayer, ¿no? Ese escenario. Entonces, cuando te sientes solo y solo tienes a tu diario o a tu misma cabeza para preguntártelo, muchas veces la gente recurre a foros, recurre a internet para ver qué opinan los demás traders. Y depende de dónde lo mires, es peor, porque sueles sobreestimularte demasiado. Y yo, por experiencia propia, considero de que si estoy solo y no me sobreestimulo de análisis de otras personas, al final acabo tomando mejores decisiones. Porque también puede influir un poco lo de los sesgos cognitivos, ¿no? Que al final, cuando tú tienes una certeza, al final lo que buscas son patrones que te reafirman lo que tú ya pensabas. Correcto. Y las cookies, que seguro que las cookies también te dicen... ¿O no? No sé qué hacer, compro sesgo cookie. Eso se llama, en la neurociencia, el sistema reticular ascendente, que dicen que activás, cuando vos pones en tu área, empiezas a ver muchas veces eso y buscas patrones que se esfuercen eso. Por ejemplo, me compro un coche rojo y de repente empieza todo el coche rojo. ¿Por qué? Porque lo metí en mi sistema reticular ascendente, entonces me lo vuelve a mostrar y mostrar y mostrar. Y muchas veces caemos en ese error y reafirmamos pensamientos que en realidad son negativos y que van muy de la mano de la interpretación. Cuando hablaba de la soledad, creo que por eso me fascinan tanto las inversiones, y soy una friki de las inversiones, porque... Ve con una pasión, Me encanta porque te permite analizar el comportamiento humano, es que es brutal, es lo mismo que el mundo empresarial, porque vuelvo a repetir, y soy pesada con esto, pero algo tan subconsciente como nuestros comportamientos, nuestras limitaciones, nuestros propios bloqueos, lo podemos ver, porque no es otra forma más que relacionarnos con algo, con una persona, con el dinero, con la comida, con el deporte, con lo que sea. Es hermoso poder verlo, porque ahí cuando lo ves lo puedes cambiar, por eso es tan lindo. El tema de sentirse solo, y vuelvo a repetir, a cualquier área de la vida, cuando yo estaba en mi punto máximo de medicina y decía, tomar por culo, se va todo, y empiezo como empresaria, y todos pensaban que estaba loca, incluso hasta mi propio marido. O sea, porque al final, si tomas... ¿Eso por qué sería? Porque si vas contracorriente, ¿no? Contra la norma, contra lo que todo el mundo cree, te sientes muy solo, que a lo mejor el trader no es lo lógico. El trader, el que toma la responsabilidad de sus finanzas, no es lo que hace todo el mundo, porque todo el mundo se va a su asesor del banco. Igual sería un poco por ahí. Sí, igual vuelve a responder a lo mismo, ¿no? A esto de qué es lo que... tener un propósito, qué estoy buscando. Esto me llena, me hace feliz, no me hace feliz. Estudiarte, analizarte. Esos para mí son momentos en los que más solo te sentís. Son los momentos más hermosos para analizar qué estás buscando, qué te hace pleno, qué te hace feliz. Vos con vos. Para mí eso es clave. Y en esos momentos, vuelvo a pensar como él, el buscar alguien que te acompañe no está bueno, porque o te frustras porque no lo encontrás o te influye de forma negativa. Entonces creo que ahí es una decisión. ¿Por qué está pasando esto? Además, pasará. Y Estefanía, y buscar a alguien, pero que a lo mejor no sea del mismo ámbito, por ejemplo, tu pareja, un amigo, lo que sea, como simplemente para decirte...
lo que tú opines está bien, o sea, como darte Que la te seguridad. reafirme. Sí, que te No, reafirme, yo no pero a lo nivel comparto en de... absoluto. ¿No? Al contrario, yo no recibo consejos ni opiniones de nadie que no tenga lo que yo quiero tener. O sea, hasta que esa persona lo vea en el... Me refiero a referentes, ¿no? Yo no recibo consejos de mi mamá sobre criptomoneda porque no tiene ni idea. Claro. No, pero no me refiero a recibir consejos, sino de como ayudarte a que tú tengas la confianza de ver, o sea, como hace el coaching, ¿no? Que al final lo que ya. está intentando hacer es... Ah, bueno, claro, pero eso estaría muy interesante. O sea, tú lo que quieres decir es si durante nuestra vida como traders, el hecho de que a veces si tambaleamos busquemos a un trader más experimentado, un coach, un mentor, Pero eso no que puede te diga lo funcionar. que tienes que te hacer, guíe, sino que te guíe. diga, vale, pero ¿por qué haces esto? ¿Pero Sí, por qué lo otro? como, Pues, ¿sabes? Esto Como un lo coach. haces de tanto en tanto, sesiones con ¿Existe mentores o- más experimentados. Yo personalmente no lo he hecho, pero creo que puede llegar a servir de ayuda si estás recién entrando en este mundo, tener a alguien de referente que tenga una cierta experiencia más grande que tú, sobre todo para intentar adaptar la forma de pensar tuya a la forma de pensar de alguien experimentado. Pues, por ejemplo, yo cuando me introduje en el mundo, sobre todo más tradicional, porque soy loco y empecé a operar en criptos. Tú empezaste con las criptos. Sí, ¿Y empecé de con las criptos has ido Y de criptos me fui al tradicional. ¿A qué? Al revés de la mayoría. Sí. No te creas, muchísima gente ahora sí, se ha visto una tendencia en los últimos años, justo lo que ha hecho Ibat. Claro. Hubo una época en la que todo el mundo estaba en Forex, y del Forex se fue todo el mundo a las criptos, entró muchísima gente en criptos y luego cuando han tenido un buen track record, o sea, el caso de Ibat no es el típico trader, mucha gente lo ha perdido todo, yo incluida. Entonces, cuando llevas ahí y empiezas a ver, ¿no? Y te interesas, ¿por qué te has interesado tú? Bueno, fue acompañado porque hace tiempo trabajé en un banco y estaba operando en criptos, entonces vino como relacionado, vale, quiero buscar algo más sólido, ¿no? Que me sirva más a largo plazo. Y empecé a ver a una persona que fue Pablo Gil, que Es uno de los grandes sí. gurús y de los grandes formadores. Y la verdad es que me pareció impresionante cómo analiza su forma de pensar y coincidía mucho con mis análisis, o yo coincidía con los del suyo porque probablemente tiene más experiencia. Y ahí, sobre todo en el mundo más tradicional, como por ejemplo analizar el SP500 o analizar, por ejemplo, el impacto que puede tener el oro en un periodo de conflicto, y todas estas cosas yo no te las tenía familiarizadas ni interiorizadas de, por ejemplo, por qué el oro sube cuando inicia un conflicto bélico. Claro, más alguien que te diera el contexto macroeconómico Claro, para claro. Es que es muy acompañar según importante. qué operaciones. Porque ahora te diré otra cosa. No es consejo de inversión, bla, 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 ¿vale? Ya hace unos meses... No sirve. pero ya la has dado tú, ¿no? Vale. Luego ponemos ahí, ya saldrá aquí. Sí, Ahora vale, espérame, ¿sabes? Aquí, que ocupe mucho, ¿vale? Hará medio año o quizá más o menos, ¿vale? Hubo un compañero nuestro que no es del mundo cripto, sino que es más del tradicional, que dijo, vamos a invertir en XRP, en Ripple. ¿vale? Y todo el mundo del cripto, por sus análisis, no, porque esto realmente el análisis técnico, porque esto no tal, y yo les decía, bueno, lo está diciendo una persona que sabe a nivel de economía, Claro, de macro, claro. entiende jurídicamente cómo funcionan las cosas, y él decía, esperaos a que salga el juicio, ya veréis. Bueno, ¿qué está pasando con Con XRP? Ripple, claro. Sí, lo ha petado. Lo ha petado. Mucha gente que estaba ahí, había muchísima gente del tradicional que solo invertía en Ripple. Correcto. Porque veían la potencialidad de la blockchain de Ripple para el sistema bancario tradicional. Cómo va a Y ahí funcionar, hay que va a muchísima ser el gente que solo elegido, está en están Ripple. metidos las grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, también aquí, ¿por qué lo digo? Porque es muy diferente el origen de un trader de Forex que el origen de un trader De cripto. Claro. Porque es mucho más joven, más vamos por el análisis de datos muy objetivo, muy tal, que a lo mejor, y esto corregirme, sobre todo tú, Iván, corrígeme, pero el que entiende de economía, de macro y tal, a lo mejor ve ciertos aspectos que al de cripto se le escapan, cuando al Claro. final las cripto realmente, cuando el mercado sube o baja, las cripto hacen lo mismo, mayor magnitud. Ahora sí, pero tradicionalmente no estaban correlacionadas con el mercado hasta hace un tiempo. Lo Hasta que hace pasa un es que es tiempo. una vida tan corta la de las Correcto, cripto, que no se puede. que ya casi llevan, yo qué sé, un 30 o un 40% de la vida correlacionada. Pero con el ahora, mercado. desde hace unos años, yo me acuerdo que como han caído las cripto, y yo decía, cuando el 21, 22 subieron, bajaron, yo dije, ¿cómo está el mercado normal? Claro. O sea,
no queráis, ¿no? Lo que siempre hacen, ¿no? Ir en Bueno, porque contra. era un proxy de los valores tecnológicos. Pero sí que es cierto, que al final yo creo que el que realmente va a poder generar riqueza dentro de este mundo es el que entienda la parte cripto y la parte y tradicional. la parte tradicional. Así que Iván, vas Oye, por muy buen camino. muchas Va a ser mi coach. Va, recapitulándolo todo y volviendo Sí, a enlazarlo venga. con Mika, ¿no? O sea, Mika al final, este puente, para el que no se haya metido nunca en cripto, pero le guste, ahora puede hacerlo con una seguridad jurídica que nos da la normativa. ¿Creéis que esto de la adopción masiva ya lo tenemos aquí y qué puede implicar? Y también a nivel de los traders que ya llevan tiempo en este mercado, ¿eh? ¿Les va a gustar que llegue todo el mundo de fuera? Y ya con esto vamos a ir terminando. Creo que el tema jurídico hay que tocarlo un poco con pinzas, sobre todo con Mika, porque al final el responsable de reportar y de llevar todo el compliance de forma interna es el mismo proveedor de servicios. Y yo creo que es algo delicado porque a lo mejor las personas que están intentando emprender en este sector o que ya son emprendedores y están intentando construir una infraestructura dentro del ámbito de la regulación MiCA, al final hay ciertos matices que si no lo cumples correctamente, el responsable eres tú. Y yo personalmente considero de que si el ámbito jurídico de llevar todas las auditorías, de llevar a lo mejor un correcto registro de transacciones, lo lleva un agente externo, yo consideraría esto para el mercado mucho más fiable que lo llevara al mismo proveedor de servicios. Y bueno, bastante más seguro además. Por la parte de tradicional, si eres una persona pues, que viene del tradicional y por ejemplo entras en el mundo cripto mediante una institución bancaria, lo veo bastante más seguro de cara a que no va a, por ejemplo, perder criptomonedas sin querer enviándolo a una blockchain diferente. Esto ya rompe mucho la barrera de entrada y eso está fenomenal porque pues, muchas personas a lo mejor de una edad más avanzada o a lo mejor que son un perfil más pues, tradicional o conservador. O gente que lo quiere rápido. Simple y llanamente quiero entrar en este mundo, pero no me apetece aprender a lo que es un exchange, no sé Claro, qué, no sé me voy a cuánto. ir y- Igual que tengo a mi asistente para que me compre la ropa, ¿no? Tienes, O sea, tú más que tienes, sea. tienes la confianza cedida al sistema bancario. Entonces, Correcto. ahora las criptos se van a beneficiar de la confianza cedida que tenemos ya al sistema bancario y bueno, pues me voy a fiar. Me voy a Claro. fiar porque me lo vende el banco. ¿Para qué me voy a preocupar, no? ¿Para qué mi mente inquieta va a tener Claro. que ir más allá? Pues cojo el móvil y desde la propia app, pum, compro, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay? Aquí yo creo que veremos cómo se disputan este mercado, si los bancos y los exchanges, qué valor añadido te va a dar cada uno. Exactamente. ¿No? Pero Porque y si esto- no- Sí, pero podemos tener simplemente que los exchanges sigan siendo para el inversor cripto y los bancos para todo el mundo que no se quiera meter en los Ya, pero es exchanges. que la gran mayoría de inversores cripto también tienen cuentas bancarias para ir al tradicional, Y o sea, se- para ir al la gran mundo real. pregunta Entonces, ¿seguirán en ¿dónde el me exchange? quedo? Claro, claro. ¿Y por qué? Y la pregunta, Estefanía, para la mentalidad colectiva de este inversor más descentralizado, más criptopurista, ¿tú crees que les va a desestabilizar toda esta entrada del tradicional? Igual y van a seguir a la suya. Mira, te voy a hablar de mi posición, porque no sé la generalidad, no he hecho estudio de mercado. Cuando lo haga te lo doy con precisión, pero mi opinión es todo aquello que a mí me obligue a ceder el control a otro, no me mola en lo personal. A mí me gusta tener el control. Entonces, si eso lleva a que yo tenga que ceder, o la aplicación de estas leyes lleva a que yo tenga que ceder el control de vuelta a un banco o a otro referente, en lo personal no se amolda en mi filosofía de vida. A mí me gusta tener el control sobre mis cosas porque creo que eso me da poder y responsabilidad también, pero esa responsabilidad me da poder a cambiar la situación. Y vuelvo a repetir, yo veo el mundo de las inversiones como un área para crecimiento personal, no solo financiero. Entonces, ¿qué después voy a culpar al banco? Porque me hizo mala transferencia, Claro. que invirtió y eligió mal en qué operar. No sé, creo que está bueno me estaba escuchando mucho lo que decía Iván, si lo analizo como que rompe esa barrera inicial del típico error que cometimos todos de mandar por una red equivocada y que sin querer lo perdimos. Pero bueno, depende, y todo depende de la intención detrás. Si el objetivo es poder dar acceso a esta gente que hoy en día no se puede tomar el tiempo o no tiene intención de hacerlo, o son gente mayor para que puedan no perderse esta ola de mercado, fenomenal. Si la intención es regularnos más a todos, y no sé si me gusta. O acabar con el descentralizado, ¿no? Bueno, esa es la gran incógnita. Exacto. Siempre hablamos de coexistiremos o Yo no. creo que sí. Nos tenemos que ver, bueno, es que hace muy poco tiempo el gran debate estaba en si
el descentralizado iba a acabar con el centralizado. Y le hemos dado la vuelta a la tortilla de tal manera que estamos viendo que el mundo tradicional centralizado va a acabarse cargando el Pero porque descentralizado. nos hemos ¿no? dado cuenta de que todo el mundo se le llena la boca en Web3 de hablar de la adopción masiva, pero es que la adopción masiva pasa, nos guste o no, Para que lleguen por Mica. por Mica. Y que llegue Sí, el tradicional. Y nos quedamos con esta idea. Muchas gracias, pero nos emplazamos de aquí a un tiempo. Sí, a ver qué es. Para qué, sí, para ver qué. Un año después, de aquí a un año, vamos a ver Mica un año después, con Estefanía y con Iván. Gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias. Y a todos vosotros os animamos a seguirnos, darle al like, compartirlo y sobre todo aprender mucho de aquí nuestros invitados, que para eso os los traemos. Un saludo.